Aquí hay muchas falsas narrativas, Raúl. De verdad que tengo que estar dolido con ustedes. ¿Y qué me iban a ver? Morir de hambre, que es a lo que apostaron. Es horrible. Es una traición a la amistad que yo pensé que teníamos. Yo solamente dejé de seguirte por respeto a millones de venezolanos. ¿Entiendes? Eso que está diciendo es una tontería. Quizás es la figura más importante como actor que ha salido del país de Venezuela en los últimos años. Triunfó en México, triunfó en España en los años 80 junto a Catherine Fulop y después de eso regresó a su país y cambió de como él era, se convirtió en uno de los mayores personas que apoyaban a Nicolás Maduro y esto le ha ocasionado muchos problemas. Fernando, aparte de todo esto, hola, Fernando. ¿Cuál es tu relación con Daisy, la que es ahora la presidenta de Venezuela, que es también comunista y que tú te has dicho que estás enamorado de ella y que tú eres amante de ella, tú eres novio de ella? ¿Cuál es tu relación con ella? Bueno, primero que nada, saludos a esta audiencia de Audiovisión con los que tantas horas y años de mi vida compartí. Y saludos a ustedes dos, a quien siempre he querido muchísimo, pero que no sé si son amigos o examigos. ¿Son examigos? Creo que Lili sí, ¿no? No, yo creo que todo el mundo tiene derecho a su opinión política. Nosotros vivimos en Estados Unidos. Claro. Pero también te tenemos que decir que te tenemos que hacer las preguntas, Fernando, porque tú cambiaste de opinión, claro. Te fuiste a Venezuela y empezaste a apoyar a un dictador. Fernando, yo dejé de seguirte. ¿Cuándo cambié? Contéstame también lo que yo te pregunté primero. Pero ¿cuándo cambié de opinión? ¿De qué? Que me tienes unas cosas allí porque te escuché preguntarme algo sobre la presidenta encargada. Te escuché decirme que si ella era comunista. Eso es falso. Aquí hay muchas falsas narrativas, Raúl. De verdad que tengo que estar dolido con ustedes. Les agradezco mucho el espacio. Tengo que estar dolido porque Lili me dejó de seguir, que eso no fue nada más dejar de seguirme ella. Ella llamó a dejar de seguirme con esa acción. Pero a Nicky Jam y a Taylor Swift sí le respetan. Bueno, ella cree en Kamala y él cree en Trump. Hay que respetarle las actitudes, las opiniones políticas, menos a mí, que dijeron que estaba apoyando a un dictador. Ayer quedó demostrado que eso es totalmente falso, porque el DOJ, Department of Justice, dijo que el cartel de los soles no existe. A ese cartel de los soles que ustedes han dicho muchas veces de que el presidente nuestro, reelecto democráticamente, porque yo salí a votar el 28 de julio, Raúl, elecciones que tú dices que perdimos con el 90%, 80% de ellos, 8 millones contra 3 millones. Ahora mírate la locura y analícenlo ustedes que son inteligentes. Señores, 8 millones contra 3 millones, no se quedaron, cobardía, no se quedaron a defender su victoria y se rodearon Miraflores, como lo hizo el chavismo en el 2002, cuando le dieron el primer golpe de Estado de Carmona a Chávez por 48 horas. Entonces, debieron haberse quedado a defender su victoria. 2, se van del país, se esconden en una embajada. Y no lo digo yo, si hubiesen ganado las elecciones 8 millones contra 3 millones, aquí hubiese marchas de celebración en todo el país por lo que está pasando. Y además, el presidente gordo, naranja, mala gente, viola los derechos humanos de todos los sentidos, pero hubiese dicho, va María Corina a gobernar este país, pero él mismo lo dijo. ¿Sabes por qué no lo gobierna, Raúl? 1, porque no ganó las elecciones. Y 2, como dijo Trump, no tiene el apoyo popular y no tiene el apoyo del pueblo, no tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas. Entonces eso me hace dudar de que ganó las elecciones. Y aquí también tendría que ser perdón que te interrumpa. Fernando, perdón que te interrumpa. Esto no es una clase de historia. O sea, yo le estoy diciendo la verdad. Lo primero que quiero entender ¿es Maduro, es Chávez, son dictadores en tu mente o no? ¿Qué tipo de gobierno tú crees que ha tenido Venezuela en los últimos 20 y tantos años? Señores, en el 99 se eligió al presidente Chávez masivamente, ganó por mucho. En el 2000 se votó democráticamente por una nueva constitución. No es que nos las impusieron, dijeron, mire, esta es la constitución que vamos a elegir, ¿la quieren, sí o no? La mayoría dijimos que sí. En esa constitución, en el artículo 230, está legalizada
la reelección continua. Entonces, nunca han reconocido una victoria de Chávez, nunca han reconocido una victoria del presidente Maduro. Por lo contrario, desde el 2001 le están dando golpe de Estado con el señor Carmona, que ese golpe de Estado duró 48 horas. Vamos a ver cuánto dura porque más pronto que tarde va a volver nuestro presidente, que lo elegimos nosotros. Tú me ves a mi cara de comunista o me ves cara de apoyar una dictadura. Hermano, yo tengo mi casa en la playa, yo tengo mi lanchita, o sea, a mí me gusta también trabajar y ganar y surgir como en cualquier país del mundo. Este es un sistema diferente, no hay comunismo, podemos decir que hay socialismo, pero comunismo aquí no hay, muchachos, de verdad. Fernando. Decirles la verdad. Fernando, te quería preguntar, no me contestaste la primera pregunta que te hice. ¿Cuál fue la primera? De él, si no me pregunte sobre mi vida privada, porque lo que le puedo decir es que está al mando del país. Yo siempre dije que si hubiese alguna vez una presidenta de Venezuela sería Delcy Eloína Rodríguez Gómez, la mujer más brillante, más inteligente, más noble, más buena. Le han hecho una imagen, la han satanizado como a una verdadera pareja de telenovelas, Nico y Supercilita. Los han hecho ver al mundo que son Satanás, y eso es totalmente falso. Yo tengo que estar con el débil, con una pareja donde el amor que hay entre ellos, señores, es mayor que el de Rosalinda y Fernando José. Es mayor que el de cualquier pareja de telenovela. Entonces yo les estoy diciendo la verdad. Los he querido invitar a Venezuela y no me han querido aceptar la invitación. Pero ahora les pregunto yo a ustedes, que tanto mencionaron el cartel de los soles, ¿cómo quedan ahora los que creyeron en el cartel de los soles cuando ayer mismo el DOJ dijo que no existe y que el presidente Maduro no tiene ningún vínculo con esta organización inexistente? Espérate, Fernando, yo te pregunté de Delcy García si tú tienes una relación con ella, si ustedes son ¿sí o no? Tenemos una gran amistad de cariño, una gran amistad de cariño y de respeto. Es el gran amor de tu vida. Hoy puedo decir que por su actitud ante el mundo y ante la vida y ante mí, hoy puedo decir que ha sido el gran amor de mi vida. No es porque no estamos juntos. Ha sido el gran amor de mi vida. La admiro, la respeto y nadie mejor que ella para solucionar y salir adelante en esta disyuntiva que tenemos, para mantener al de derechos humanos, al verdadero abuso de los derechos humanos, como trata ICE a los latinos, y eso lo hiciéramos aquí en Venezuela, bueno, no te cuento el espanto que haría en el mundo. Entonces, sí, es una gran mujer, orgulloso de haber tenido una relación tan linda con ella, y puedo decir que es leal, que es noble, que es fiel, que es bella, que es inteligente. ¿Y puedes decir que es verdad que está dispuesta? ¿Ella está dispuesta a cooperar con los Estados Unidos? Bueno, están negociando, justamente de eso se trata. Están negociando como estaban negociando ya antes. Esto es una abuso y una violación a nuestros derechos, Lili, que yo no sé cómo puede haber gente celebrando el bombardeo y el asesinato de más de 100 personas inocentes de ambos bandos. ¿Entiendes? Yo jamás celebraría si bombardean una ciudad donde ustedes estén viviendo. Yo estoy aquí cerca con mi hijo y a escasos kilómetros estaban cayendo las bombas. Fernando, Entonces, nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos yo quiero que tú me contestes. Quitaron a Maduro del poder. ¿La doctrina socialista sigue en Venezuela o los Estados Unidos en este momento, por lo que tú sabes, está controlando la política venezolana? Volvemos en un minuto en El Gordo y la Flaca. Como dijo Trump, que están metidos en Venezuela y que ellos van a controlar lo que pasa en el país. Ya volvemos. Bueno, volvemos con Fernando Carrillo, que está en vivo con nosotros de Venezuela. Fernando, lo que te pregunté anteriormente, ¿qué está pasando en Venezuela? Sacaron a Maduro de allí. Ahora está Delcy García como la presidenta del país. Esto está siendo controlado. Delcy Rodríguez, perdón, dime. Lo que te pregunté, ¿qué me dices tú de lo que está pasando en el país? ¿Qué está pasando en el país? Pero antes de contestar eso, quiero preguntarles yo a ustedes rápidamente. ¿Qué opinan ustedes de la dictadura que le han aplicado a mi carrera por 20 años por haber expresado mi libre voz, que en un mundo democrático podemos expresarnos? Que me hayan truncado mi carrera en canales como el de ustedes, al que tanto amor les he dado y nos hemos dado. ¿A qué carrera te refieres? A ver, Fernando Carrillo, ¿a qué carrera te refieres? Mi pregunta para ti va a ser, ¿a qué te dedicas ahora? ¿A qué te dedicas en los últimos años? Bueno, yo soy empresario, Lili, yo tengo varias propiedades, ¿entiendes? ¿Y qué me iban a ver?
morir de hambre, que es a lo que apostaron, a verme viejo, gordo, sin dientes, arrugado, invisibilizado. Ahora contéstame, ¿qué opinas de la dictadura que le han aplicado a mi carrera y que me han sacado de proyectos, entiendes, por mi forma de pensar? Pero Fernando. No tengo carrera. No tengo yo carrera, Emilio. Tú tienes carrera, pero... El mismo, perdón, el gordo... Fernando, espérate. Tú tienes, con mucho respeto, tú tienes carrera, tú eres un artista muy famoso, pero tú te volviste a Venezuela a apoyar a un dictador comunista, un dictador que todo el mundo lo sabe, que eso es un país comunista y que le ha hecho mucho daño a muchísima gente que han torturado el país. Eso es falso. Mira una pobreza más grande que nunca que hay. Y el pueblo que al principio votó por Chávez, todas las personas internacionales que estaban en las últimas elecciones, saben que Nicolás Maduro perdió las elecciones. Falso. Si las hubiese perdido, hubiese estado mandando a María Corina. Raúl, te tengo como un tipo inteligente. ¿Entiendes? Eso que está diciendo es una tontería. ¿Cómo no está mandando María Corina? Lo dijo el presidente Trump. No tiene el apoyo popular. No tiene el apoyo popular. No, eso es falso. Dictadura sería si no hubiésemos votado. Pero aquí nosotros... Por eso le dieron el premio Nobel de la Paz, Fernando. Es el premio Nobel de la Paz, es un premio politizado que está en veremos, no el premio Nobel, sino la demanda que le tenemos al gobierno sueco, que es el encargado de resguardar el testamento de Alfred Nobel, ya van a ver lo que va a pasar allí. Eso, por favor, premio politizado totalmente. ¿Qué ha hecho María Corina por la paz? Lo que ha pedido es bomba y ahora nadie la quiere en Venezuela. Menos, hasta los que votaron por ella le reprochan este bomba. Sí, es la verdad. Lo que tú digas, mira, ¿qué mensaje tú le envías a los artistas como por ejemplo María Conchita Alonso, Alicia Machado, Catherine Fulop, Marjorie de Sousa, Danny Ocean, Carlos Baute, y te puedo mencionar un sinfín de ¿qué tú le respondes a ellos? Porque ellos no están de acuerdo contigo. Les respondo que es hora de volver a Venezuela, aunque ya muchos han vuelto y dan conciertos, José Luis Rodríguez, Karina, todos vienen, ganan dinero aquí como no ganan en ninguna parte, porque en Miami no les sale sino tocar en barecitos, que está muy bien. Aquí ganan mucho dinero, hacen conciertos relativamente grandes y después se van a Miami a hablar otra vez mal del país. Cuando hablan bien del país aquí, les sale un castigo como el que me han aplicado a mí. Eso sí es una dictadura comunicacional, la que me han aplicado a Fernando Carrillo en los últimos 20 años. Pero estamos construyendo una industria y ya me van a ver en nuevas series, en nuevos proyectos, porque lo que me han aplicado a mí, inclusive tú, Lili, es horrible, es una traición a la amistad que yo pensé que teníamos. Yo solamente dejé de seguirte por respeto a millones de venezolanos pero Fernando, que la estaban pasando muy mal y tú estabas tú estabas con tu teléfono por todos lados diciendo esto es una maravilla, aquí está todo perfecto. Millones de venezolanos se han ido de Venezuela por culpa de la dictadura, Fernando, y tú lo sabes. ¿Qué opinan? Y tú como actor, vamos un momento. Has utilizado tu imagen para promover al gobierno. ¿Cómo no te voy a dejar de seguir? Tengo el mismo amor por ti, pero no te puedo seguir por respeto al pueblo venezolano. Perfecto, yo tampoco te sigo, Lili. Sigo a Raúl, que todavía me sigue, no pasa nada. Ustedes han apoyado el genocidio en Palestina y yo se los respeto. Eso sí es un genocidio. Y él también tiene una orden de captura de la Corte Penal Internacional y no le hicieron nada y ustedes aplauden eso. Entonces yo les respeto su forma de ser, deberían respetarme la mía, porque yo ni soy comunista, ni aquí hay comunismo, ni aquí hay dictadura, porque si hubiese dictadura no hubiésemos salido a votar el 28 de julio. Si hubiese ganado María Corina estaría gobernando ella, y no la mujer más inteligente del país. Fernando, dime la verdad, ¿qué tú me dices de todo? Pasó lo mismo que en Cuba en el año 60. Que tuvieron que irse del país sin nada. Yo estaba hace unos años en Portugal y vienen unos venezolanos que se habían bajado del avión en ese momento. Me vieron y me dicen, Gordo de Molina, qué felicidad verte aquí. Nos fuimos de nuestro país, hace 2 horas llegamos aquí y tenemos que comenzar una vida sin nada porque no queríamos estar más en el comunismo. ¿Qué tú le dices a las miles y cientos de miles de personas que han tenido que abandonar Venezuela han salido de Venezuela, y han tenido que irse por el comunismo? Y tú sabes que Chávez dijo que eso era un país comunista.
Raúl, ¿me estás hablando de Cuba o me estás hablando de Venezuela? Porque Cuba es otra cosa. No, te Nosotros estoy tenemos nada que hablando ver de con Venezuela Cuba. ahora, te lo estoy comparando con Cuba. Ok, bueno, no, es que esto es diferente, esto no es como Cuba. Aquí tenemos un socialismo que elegimos la gran mayoría de los venezolanos. Señores, ahí no hay libertad ¿qué me pueden de decir expresión. ustedes? Eso es falso, eso es falso. Eso es parte de la narrativa falsa, como lo que éramos una... que aquí teníamos siembras y distribución. ¿Tú sabes cuánto Venezuela llega al país donde ustedes viven? 0%. ¿Tú sabes cuánto por llega a los Estados Unidos proveniente de Venezuela? Menos del 1%. Fernando, perdona porque te interrumpa, porque a mí me dijeron que no te interrumpiera, pero te tengo que interrumpir por una cosa. No me dejan hablar. Tú no me contestaste mi pregunta. ¿Cuál es la pregunta, Raúl? Tú no me contestaste la pregunta que yo te digo. ¿Qué pasa con todos los venezolanos que viven en España, que viven en Estados Unidos, que han tenido que salir corriendo de su país? Hora de volver. Ya no está Maduro. Ya no deberían justificar que están afuera. Vénganse a trabajar por Venezuela como lo hago yo, como lo hacemos la gran mayoría de los venezolanos. Vuelvan. Es hora de volverse porque ya no está Maduro. Vamos a una pausa. Quiero hablar de esto. Vamos a una pausa. Regresamos con más del Gordo y la Flaca. ¡Lo dijiste! Bueno, continuamos con Fernando Carrillo. Fernando, antes de irnos a comercial, tú dijiste algo interesante. Tú le estás diciendo a los venezolanos que regresen a Venezuela, que ya Maduro no está ahí. Entonces tú estás feliz con el hombre que tú estabas apoyando, que ya no está ahí, ¿no? No, se está contradiciendo. No me estoy contradiciendo para nada, señores. Viva el presidente Nicolás Maduro, el presidente legítimo de Venezuela. Él va a volver más pronto que tarde. Pero estas señores que se fueron, papi, verdaderamente estás haciendo el ridículo, porque hasta Trump dijo que no tenía el apoyo popular. Entonces, ¿cómo me justificas que ganó las elecciones si Trump dice que no tiene el apoyo popular? Estas personas que se fueron supuestamente por el presidente Maduro y la dictadura, que es falsa, vuelvan a Venezuela, que ya... Pero que ya obviamente no tiene el apoyo de los venezolanos porque él se convirtió en un dictador. Falso, eso es falso, Raúl. Aquí no hay dictadura y si no, no hubiésemos salido a votar. Y tú Ven acá, ¿qué tú me dices de la gente que abusó de ellos, de la gente que de la gente que... Falso. Son puras matrices de opinión falsas como las en Irak y como que somos un... ¿Qué tienen que decirme ustedes de que ayer desestimaron el cartel de los soles? No, ¿qué entonces, tiene que decirme tú de que en Venezuela no hay libertad de expresión? Ellos estaban desestimando el cartel de los soles. Fernando Carrillo. Hicieron más de 100 personas. Fernando viviendo más de 100 Carrillo, dime que en Venezuela hay libertad de expresión. Fernando, por supuesto que hay. Dime que hay libertad de expresión. ¿Cuánto tiene que durar un presidente en el poder? Dime cuánto, porque ahí hay una dictadura. Hasta el 2031 lo elegimos los venezolanos y hasta el 2031 está ahí. En el 2031 podría millones dicen que no. Pero no grites, Lili. No votaron por eso. No. Fernando, déjame preguntarte una cosa. Si tú dices que todo está bien en Venezuela, ¿por qué Estados Unidos está lleno de venezolanos? ¿Por qué España está lleno de venezolanos? ¿Por qué todos se tuvieron que ir? Porque dice que no tenían que comer muchos de ellos y que no podían seguir viviendo en tu país. 17 trimestres de crecimiento económico, somos autosustentables en la alimentación, nos indujeron nos indujeron una inflación de 130.000%, cerraron las fábricas, sacaron el dinero, sacaron las medicinas, escondieron los alimentos. Pero ¿quién se va de su país si las cosas están buenas, Fernando? Nadie se hubiese Fernando, tenemos que hacer otra pausa. Si no hubiese aquí sanciones, señores, no se hubiese ido nadie. Y yo le voy a pedir, así como mi ex amiga Lili Estefan dijo de dejar de seguirme, yo le pido señores, vamos a una pausa, Fernando, tenemos que hacer una pausa porque el programa se termina. Que me sigan en mis redes. Viva Claudia Sheinbaum y viva el presidente Maduro. Síganme, hermanos mexicanos, porque Lili ha dejado de seguirme y incitó a muchos a dejar de seguirme. Querido, tú estás porque te voy a seguir. Te voy a seguir de vuelta, Visiblemente aquí por los lados de Nueva York todo el mundo está feliz, la verdad, especialmente de tenerlo aquí en la ciudad. Hay personas que de repente pues
no están a favor, pero lo que sí te puedo decir, lo que hemos vivido aquí en esa ciudad, especialmente en la Corte Federal, en las afueras de la Corte Federal, ha sido grande. Decenas de fanáticos, personas paparazzi, medios de la prensa, otras personas pues gritándose, uno a favor, otro en contra, y es algo raro, porque las personas que están a favor de Maduro son chinos, japoneses, de otras nacionalidades menos venezolanos, obviamente. Pues le cuento que esta mañana llegó Nicolás Maduro, llegó su esposa, fueron a la corte, fue breve, eso duró como aproximadamente 20 a 25 minutos, él llegó saludando a todo el mundo, como 3 o 4 oportunidades, diciéndonos Happy New Year a todos los que estábamos allí presentes, nos sorprendió. Supuestamente pues él tiene un abogado totalmente diferente al abogado que tiene su esposa, obviamente se declaró no culpable. La corte va a ser en marzo 17, o sea que esto sigue para largo, esto va a dar muchísimo de qué hablar, pero lo que sí te puedo decir es que en el día de hoy él volvió nuevamente a su nueva casa. La nueva casa de él es el centro metropolitano de Brooklyn, el lugar donde estaba P. Diddy, que consta, hay muchas personas que están equivocadas y están diciendo que P. Diddy se encuentra ahí. No, P. Diddy fue trasladado a New Jersey ya hace un tiempecito. Quien va a llegar mañana va a ser 6ix9ine. Pero bueno, aquí les traigo todos los chismecitos y qué es lo que está pasando en ese centro de detención que muchas personas le tienen miedo y dicen que esto es, bueno, lo más horrible que hay aquí en la ciudad de Nueva York. Aquí les va. Desde muy temprano en las afueras de la Corte Federal se vio decenas de carpas con personas tratando de reservar un puesto para entrar y presenciar la lectura de los cargos de Nicolás Maduro. El lugar más barato costaba unos $300. El ex dictador venezolano llegó a la corte en un helicóptero hasta cerca del edificio federal y después fue trasladado por tierra en un vehículo blindado en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. En las afueras de la Corte Federal, el ambiente era de alta tensión. Por un lado, personas celebrando que Maduro enfrente a la justicia y por otra, manifestantes exigiendo su liberación. Lo que está pasando es una alegría grande, una emoción indescriptible, una cosa que no te lo puedo explicar. Sentimientos encontrados. ¿Qué tú me puedes decir de esta protesta que tienen ahí atrás? Totalmente fuera de lugar. Totalmente fuera de lugar porque ninguno de los que están ahí son venezolanos. No son de Venezuela, le puedes preguntar y son de nacionalidades como China, África, de otros países. Y lo que más duele es lo que está pasando en nuestro país. La gente de Venezuela quiere Nicolás Maduro liberar. Decenas de medios de comunicación se concentraron en el lugar con barricadas, tratando de captar el mínimo detalle y transmitirlo al mundo entero. Se dice que esta fue la comida que le dieron al ex gobernante venezolano ayer durante su estadía en el centro de detención de Brooklyn. Arroz blanco, salchichas, vegetales mixtos, pan de molde, una porción de bizcocho y una bebida. Como ven, una dieta balanceada, muchísimo mejor que la que tiene hoy en día muchos venezolanos de a pie. Esta es la cárcel federal de Brooklyn, donde se encuentra recluido Nicolás Maduro y su esposa. Se llama el Metropolitan Detention Center de Brooklyn y donde van a parar los casos más poderosos de corrupción y crimen organizado. Por aquí han pasado el Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambala, Luigi Mangione, R. Kelly, P. Diddy y mañana Tekashi 6ix9ine. Las condiciones dentro de la prisión son calificadas como extremas. Celdas pequeñas de apenas unos pocos metros para 1 o 2 personas, con letrinas incluidas y casi todo hecho de metal para hacer más difícil que puedan ser destruidas y utilizadas para fugas y otras cosas. Se dice que 1.200 reos viven actualmente en el lugar, que constantemente tiene fallas de calefacción, apagones, escasez de personal e incluso fuertes denuncias acerca de la calidad de las comidas. Lo cierto es que muchos se preguntan cómo es posible que desde que capturaron a Maduro en la madrugada del sábado, unas casi 48 horas, el hombre ya ha aparecido con unos 5 cambios de ropa, incluyendo un Nike Tech Fleet completo, valorado en aproximadamente $260, donde todos pudimos ver el conocidísimo logo de Nike y, según dice, se agotó rápidamente en muchas tiendas. Lo que nos hace pensar que quizás ahora Maduro comenzará a vestirse un poco más a la moda que como se vestía cuando tenía el poder. La verdad es que Nicolás Maduro me ganó en cuanto a ropa se refiere. Él tenía un fashion show ambulante. O sea, todo el mundo se pregunta de dónde sacó esa ropa. No fueron 4, fueron 5 diferentes outfits. Cabe mencionar que el conjunto gris que él tenía de Nike
ha sido el centro de atención que de hecho ya está agotado, se vendió más de 100 millones de unidades, o sea, más de 100 millones de dólares en ese conjunto nada más, en el grisecito. La sandalia, muchas personas preguntan por la sandalia, preguntan por la chaqueta azul, que de dónde salió, eso es que está dando muchísimo de qué hablar. Y en cuanto al centro de detención en Brooklyn, mi hermano se la va a ver fea, porque la verdad que ese centro de detención es lo peor aquí en la ciudad de Nueva York, no hay calefacción, la comida es malísima, o sea, el lugarcito donde él va a estar es tan y tan pequeño, bueno, pues la verdad que ahí va a haber mucha tela que cortar. La corte va a ser, como les dije, en el mes de marzo 17, él va a volver para acá. Cabe mencionar que en su salida, pues eso estaba muchísimos helicópteros custodiando esta zona en el momento que se llevaban a Maduro para el centro de detención de Brooklyn. Eso es todo de mi parte, de regreso con ustedes a los tú dices que hay personas peleándose afuera de la corte, porque algunos apoyan a Maduro y otros obviamente están felices que lo arrestaron, que no solamente son venezolanos, sino que me imagino que muchos de los que están felices son personas que son de América Latina. Por otro lado, hay muchos países que están en contra de lo que pasó, como es Colombia. La presidenta de México se manifestó en contra del arresto de Maduro, pero creo que es un cambio que necesitaba Venezuela por muchos años, por muchos años, y como saben, Maduro no había ganado las elecciones últimas, sino que decían que se había robado las últimas elecciones en los votos y ya llevaba demasiado tiempo en el poder. Yo creo que el que no se alegra de esto, Raúl, no tiene corazón. O sea, tiene un corazón de acero, porque ver a un hombre que ha mantenido familias distanciadas todos estos años, Raúl, y todas las personas que han todas las personas que han secuestrado, todos los sobornos, todo eso, obviamente lo tiene que pagar el señor Maduro, y si su esposa también está implicada. Gracias, Elena, muchísimas gracias. Tú sabes que yo estaba hablando con muchos venezolanos, obviamente, todos tienen amigos venezolanos aquí. Están preocupados de que la que era la vicepresidenta, ahora va a ser Delcy presidenta Rodríguez de Venezuela, que tiene la doctrina de Maduro, que se ha manifestado a favor de Maduro, de todo esto, pero yo creo que esto va a cambiar en el próximo mes y que María Codina eventualmente va a ser la presidenta de Venezuela después de ganar el Premio Nobel a la Paz. Esto será... creo que va a tomar tiempo, pero que todo va a suceder. Este proceso de transición de gobierno, Raúl, y toma muchísimo tiempo, y yo creo que lo que el pueblo votó, Raúl, y fue Edmundo y María Corina, así que yo creo que eso lo ojalá que haya un cambio de verdad en Venezuela, señores, y que esto no se quede así. Estamos en el centro de detención de Brooklyn, como pueden ver ustedes aquí a mi espalda, y hace ya una hora finalmente vino Tekashi 6ix9ine a entregarse. Ustedes saben que él se había declarado culpable por sustancias controladas que encontraron en su habitación principal, y bueno, pues tiene que estar tras las rejas por 3 meses. Aquí se formó una tremenda algarabía. Podemos decir que fue un show que más bien parecía un video musical. Tekashi llegó como es Tekashi, haciendo su show con una van, un séquito de seguridad, promocionando uno de sus temas musicales dentro de la van, con la música a todo volumen. Llegó, y algo que me impresionó bastante es lo siguiente. Primero, minutos antes de él llegar, se quitó pues el grillete, perdón, se quitó el grillete, y después que entró a la van, yo lo veo con su cabello corto, rubio, y de un momento a otro sale a entregarse con una melena. O sea, yo creo que él más bien se puso fue una peluca negra, como pueden ver ustedes a través de estas imágenes. Obviamente no quiso hablar con ningún medio de la prensa, pero bueno, yo creo que sí se le va a dar. Él mencionó en el día de ayer que quería o que debía conocer a Maduro, de igual manera a Luigi Mangione, y es aquí en esta misma prisión donde se encuentran ellos dos. Luigi Mangione por un lado, Nicolás Maduro por otro lado. Cabe mencionar que Tekashi 6ix9ine pues tiene que estar aquí en este lugar por 3 meses. Puede ser, dicen por ahí, que si él se porta bien, de repente salga dentro de 1 mes y medio. Aún no se sabe. Lo que sí le puedo decir es que la policía federales, bueno, pues están custodiando este lugar, porque ustedes saben que como aquí está
Nicolás Maduro, y este centro de detención donde yo estoy parada aquí mismo ha estado Chapo Guzmán por un lado, R. Kelly por otro lado, Waxworth por otro lado, Luigi Mangione se encuentra aquí, P. Diddy estaba aquí y fue transferido a otro lugar en New Jersey, que cuando Tekashi vino el año pasado, pues él también compartió, como él mismo lo dijo, con P. Diddy en la misma reja y de hecho, en la misma celda, y de hecho, P. Diddy supuestamente, según Tekashi, le regaló una Biblia antes de él salir. Pues en esa oportunidad sí hay posibilidad de que, no voy a decir que vayan a compartir la misma celda, pero quizás el mismo almuerzo o quizás se encuentre con Maduro, como él lo mencionó en el día de ayer. Pero él llegó temprano, podemos decir 45 minutos antes, no había una van, eran 4 vans diferentes. Empezaron a dar la vuelta, Tekashi comenzó a hacer videitos, matando el tiempo, podemos decir, porque su hora de entrada, donde él tenía que entrar, era a las 2 de la tarde. Vino puntual, como manda la ley, no quiso hablar con ningún medio de la prensa, pero sí, como les digo, se formó un tremendo alboroto. No sé de dónde salieron tanta gente, porque eran nada más 3 reporteros, y de un momento a otro, pues, comenzaron a llegar los fanáticos y, obviamente, medios de prensa de otros lados. Pero sí, Tekashi va a estar aquí, en este mismo lugar. Miren, aquí hay diferentes entradas, diferentes salidas, y tuvimos suerte de que sí entró por la parte de atrás. Esa era la angustia de cada uno de nosotros que estábamos aquí, por dónde iba a entrar Tekashi, pero el Tekashi ya finalmente está aquí. No voy a decir compartiendo con Nicolás Maduro, pero sí en el mismo lugar donde se encuentra Nicolás Maduro y Luigi Mangione por otro lado. Él, lo de él es una cosa rápida, va a estar 3 meses en la cárcel y después sale, no es que va a estar ahí por mucho tiempo, Nada Yelena. más. Ay, 3 meses. 3 meses se dice así, pero bueno. Pero él está acostumbradito. Yelena, ¿cómo está la cosa en Nueva York como el nuevo alcalde? ¿Cómo está? ¿Ha cambiado algo? ¿La gente qué dice? Bueno, obviamente todos estamos en espera de saber en qué va a parar todo esto, qué él va a hacer, cuáles son los cambios. Mientras tanto, pues la transportación aumentó, los autobuses también por otro lado, el tren también por otro lado, y bueno, estamos todos en espera a ver cuáles van a ser los cambios. Ya verán que todo va a salir bien. Gracias, Yelena. Gracias, Yele. Bueno, Tekashi esperamos. Había compartido que él va a aprovechar estos 3 meses, Raúl. ¿Y te acuerdas cuando tú ibas a Pretty King? Sí. Que perdía de peso. Bueno, Sí. ese va a ser su Pretty King. Él va a perder de peso todos estos 3 meses durante la cárcel, porque dice que está muy gordito ya, según él. Entonces, sí que él va a aprovechar el tiempo allí. Con la dieta de la cárcel, cualquiera rebaja, yo me imagino. De hecho, hay gente que sale fuerte. Pretty King y gratuito. Exactamente. No tiene que pagar el dineral del Pretty King. Bueno, mira Ahora, lo que le la dan. calidad de la comida, obviamente, pues hay una dieta diferencia. balanceada. ¿Qué es eso? ¿Hot dogs o...? Es salchicha, arroz blanco. ¿Arroz blanco con perro caliente? Vegetales de Sí, pero de los otros que son lata. perros calientes. Sí, con arroz. No me digas que te dan eso de comer ahí. No, pero eso no es una buena Lo dan comida. ahí, lo dan. Que eso comió Maduro ayer. No, pero eso no es una buena comida que te den perro Pero, caliente. Rolly, pero espérate. Entonces, pero una pregunta. ¿Y qué tú quieres más o menos que sirvan? Cuéntanos. ¿Qué? ¿Qué tú quieres que les sirvan? No, Cuéntanos. pero yo pensé que tenía una dieta balanceada. Eso es la dieta balanceada. No sé. No, yo estoy de acuerdo que deberían darle algo mejor. Pensé que tenía que el que era vegan pedía vegan, el que no quería comer carne pedía pollo, el que era diferente así, no sé. Qué No sé. fino. Raúl, tú tienes que comerte lo que haya. Y Señores. Lili, yo el otro día estaba comentando que si algo tiene este país que te da oportunidades y uno a veces tiene que tocar puertas en diferentes lugares. A mí me tocó trabajar de lavaplatos, de mesero, de bartender, donde ahí ya me hacía un poquito más de plata. Y mira, ahora estoy en el mejor programa de la televisión hispana. Al lado nada más y nada menos que de Lili Estefan. No cualquiera. Ya la pegué. Mamá, ya la pegué. La rompí. De verdad que sí. A mí de los trabajos más raros que yo hice fue hacer de maniquí. Sí, a ver cómo es eso. Que no todo bueno, tienes que mirar un punto fijo en una vitrina. Pero eso es como de una tienda. modelaje. No te vestías, claro, modelabas. Pero como si fueras el maniquí, o sea, no era el modelaje normal, que ese lo hice muchísimo. Claro. Ahora, hacer de maniquí, yo creo, o sea, nunca lo olvidé. Tiene su arte. Porque la gente se paraba, se daba cuenta que eras un humano y trataban de hacerte reír. Las locuras que la gente me hacía del cristal ese para afuera, yo no se lo puedo explicar. Qué loco. Y tenías que mantenerte seria y mirando a un punto allá y olvidarte Y sin de lo que moverte. está pasando. Que me imagino que es lo que le pasa a los soldados en Inglaterra, los soldados. Es verdad. Claro, porque están ahí haciendo la guardia y obviamente... Y mira que los Carlito, molestan. Claro, los soldados... ¿Qué tú haces? No, Carlitos, no. Soldadito, ven acá. Oh, soldadito. Claro. Los soldados, señores... Mira, les tú le pasa haces lo así mismo. y ellos no pierden la concentración. Cuando yo hacía de maniquí no podía perder la concentración. Si perdía la concentración, el cheque llegaba por menos.
Mira, no hace nada. Ya nos ignoró. Ya cambio de guardia. Bueno, uno siempre recuerda esos trabajos que uno tuvo que hacer, que jamás se imaginó todo lo que íbamos a lograr años después, pero que así fueron nuestros comienzos. Así que lo que está haciendo ahora no es lo que importa. Total. Este es el ensayo para lo que viene, mi gente. Así es. Siempre con esperanza. Mira, Lili, el famoso tren tenía un cuadro muy espectacular que lo pudimos conseguir aquí en El Gordo y la Flaca. Ay, se trata de este cuadro, mira. Compramos. El primer soldado real del tren. Aquí lo tenemos. ¿Pero real de realeza o que de verdad es un soldado? Te lo dejo a tu criterio. Oye, pero bonito. Este cuadro vale millones, Lili. Si lo subastas. Pero no era como la Mona Lisa, no. No, la Mona Lisa no llegué tanto este dinero. Es el mono arrugado. Mira, me hago reír. Oigan, bienvenida mi querida Dani Tichac. Ella no ha cortado gastos. No. Al contrario, ha gastado más. Muy generosa con... Bueno, si tú lo dices, yo me he vuelto a mí que pasen los años más tacaña. No sé si eso viene con los años. Ahorita voy codo. Más sabia. Más sabia, exacto. Más selectiva. Vamos a decir más selectiva con el dinero. Me gusta. Mira, pero hablando de ridiculeces. Este es otro cuadro. Nos llegó el segundo. Este tiene un nombre. Se llama Un Pequeño Pensamiento. Un pequeño pensamiento. Ahí lo vemos pensando en su propia... A mí me da vibra de cuando estás esperando, cuando están friendo plátano. Esa es la cara que tengo yo al lado de la sartén. ¿Tú fríes plátanos? Yo las mejores Nadie te cree de mi vida. ¿Te las has dado friendo plátanos? No sé si creerte. Soy esa gente que lo lanza y sale corriendo. ¿Dónde te has quemado? ¿Cuál es la peor quemada que has tenido? Siempre la que, porque además es asomada con esa cara así, viendo el plátano mientras que está ahí borboteando. Mira, no aguanta la risa este cuadro. También está como vivo, ¿no? ¿Sabes qué? Lo voy a comprar y llevarlo para mi casa. Me mandas el dinero a mi banco, por Sí, favor. dale. ¿Qué van a hacer el fin de semana? Hay que descansar. ¿Qué van a hacer este último viernes No, ya estoy cansada, ya me cansé. El primer viernes hay que recibirlo descansado. Yo también creo. Sí. Es que el 31 y el primero se recibe con mucha energía. Claro. Se va mucho de fiesta. Arrancar la dieta es el lunes. Todavía arrancar la dieta. Siempre es el lunes, no importa la fecha. Saber, ¿qué tú no lograste el año pasado que quieres lograr este año? Yo tener la dieta con Jennifer López. Ay, qué fina. ¿Y los Reyes Magos qué? A los Reyes Estamos esperando a los Reyes Vamos a tenerlo a los Reyes Magos, claro que sí. Oye, yo este año quería jugar golf. Y el año pasado también, el que pasó, no te digo, el que pasó, que ella dice que es lo que no se logró. ¿Este año? Bueno, no aprendí a jugar, pero jugué, o sea... Pero jugué practicaste. Jugué muy mal, pero vas a aprender. Pero, o sea, fue el primer paso. Me monté en el carrito de golf, me compré la ropita. Maravilloso. Ese es el paso número uno, la Ese fue el palo número uno. Nos vemos el lunes. El lunes nos vemos. Las opiniones políticas de Eugenio Derbez casi siempre provocan polémica y esta vez tampoco se limitó a opinar acerca de la captura del dictador Nicolás Maduro. No me gusta meter en política, trato de no, pero estoy muy contento por ellos porque las historias que he escuchado han sido conmovedoras y ahorita estaba viendo en redes sociales cómo están felices, celebrando, así es que nada, lo mejor que venga un futuro prometedor para Venezuela y un futuro de justicia y sobre todo de libertad. Y aunque él dijo que no quería meterse en política, siguió hablando como todo un experto en la materia. Yo creo que lo hicieron de una manera muy inteligente, cosa que se aplaude porque lo que todo el mundo queríamos evitar era que hubiera una guerra y creo que se logró. Lo hicieron de una manera quirúrgica y fueron por lo que tenían que haber ido y ya. Y eso lo agradece uno porque finalmente lo que uno quiere es paz. Y eso se logró de una manera muy certera y quirúrgica. Eso sí, de lo que no quiso decir ni pío fue cuando le preguntaron si después de la caída de Maduro, Trump podría irse en contra de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Yo creo que va a ser bueno para el mundo entero saber si hay algo que tiene que contar. No tengo más que decir, no me quiero meter en dimes y diretes. Por último, quisimos preguntarle si con esta acción en Venezuela había cambiado un poquito su opinión acerca de Donald Trump, porque sabemos que él es uno de sus grandes detractores. Yo no nos puedo decir que yo creo que en la vida no hay buenos ni malos. Entonces creo que lo que hizo ahorita, lo que sucedió ahorita es algo que debemos celebrar porque
Vemos una Venezuela libre, vemos una Venezuela feliz. Bueno, Eugenio Derbez, señores, con la opinión de él. Así es. Ahora, dime, Raúl, ¿qué pasó? No, me dicen que nos vayamos una pausa. No, me da tiempo a hablar. Yo me estaba preguntando mientras lo veía hablar, yo decía, ¿para dónde él va? Porque nadie lo estaba recogiendo, estaba casi llegando al parking. Yo no sé si él dejó el carro allí, porque él es una celebridad. O sea, ¿cómo llega hasta ahí? No, me dijeron que tenía tiempo. Di lo que tú quieras, aquí sí puedes decir lo que tú quieras, Rally. Esto se llama El Gordo y la Flaca. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes van al mismo peluquero? Tienen como un tinte parecido. Y el día que no lo pueda decir, lo puedo decir en otro lado, no importa. Un tinte bonito. No, pero ya comienza ahora. Empieza a hablar. ¿Qué quieres que te diga, Carlito? Todo lo que tú quieras, ahora mismo. ¿Qué quieres que te diga? Todo lo que tú quieras. Bueno, lo que dije en Nueva York, que voy a seguir defendiendo a los inmigrantes.